son únicamente mapas, son ficciones, pero que como una dirección dibujada en una servilleta, un mapa no es la realidad, sin embargo nos ayudan a interpretarla. En ese cuadro de la derecha ustedes van a encontrar a personajes como Margaret Thatcher, Pinochet, Bush, Charles de Gaulle y Churchill, para ver qué matices puede tener la derecha. En el eje del liberalismo y la izquierda, bueno, está Mahatma Gandhi, algunos anarquistas. En el otro eje de la izquierda y el autoritarismo, bueno, está Mao Zedong, Stalin, Pol Pot y por este lado otros personajes también interesantes. Para el caso mexicano, la siguiente, por favor. Decíamos, pues nuestro país quizá valdría la pena estudiarlo solamente en el bloque del conservadurismo. México ya era antimoderno antes de nacer. El proyecto de nuestra identidad, de nuestra cultura, se encuentra en la colonia, y precisamente si el siglo XIX resultó tan catastrófico, es porque, bueno, este intento, ¿no?, de que te enseñan a tocar el violín y terminas tocando el violón, pues es muy latinoamericano. Una cultura donde más de 300 años se implanta un espíritu contrarreformista, católico, tradicional, orgánico, jerarquizado, pues era imposible que en 1824 se volviera una sociedad moderna, liberal, representativa, ilustrada. La Constitución del 24 sí es una copia de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. El problema es que, pues sí, aquí no hay gringos, ¿no? Aquí hay mexicanos. Entonces, por eso la Constitución no sirvió. Y estos elementos en los que en muchas ocasiones se han querido implementar condiciones liberales, condiciones ilustradas en México, bueno, de pronto se atascan, porque es un país no medieval, pero es un país colonial, es un país barroco, una sociedad muy conservadora, muy tradicionalista, con una velocidad histórica que, aunque a veces no está bien decirlo en historia o en antropología, mucho menos en ciencia política, no debe haber ese tipo de comparaciones en ciencias sociales, pero también las hacemos. La velocidad histórica de nuestro país, pues aún va rezagada en lo que la modernidad y la posmodernidad señalan. De ahí pues que estos elementos modernizadores que la clase política liberal ha intentado en México a veces progresan, pero se encuentran frente a un bloque reaccionario, antimoderno, frente a un contrapoder que genera una dialéctica de la que finalmente surge una modernidad café con leche. El general Porfirio Díaz fue un modernizador. El positivismo es la ilustración en América Latina. Y sin embargo, los revolucionarios, conservadores, tradicionalistas, lograron frenar esa modernización para lograr una modernidad pues más equitativa, más justa. En muchas ocasiones esto sucedió a lo largo del siglo XIX. ¿Cómo no iban a traer los conservadores a Maximiliano y a pensar en un monarca europeo si, viendo el balance del siglo XIX, decían que nos fue re mal con el liberalismo, nos fue re mal con la república, nos fue re mal con el federalismo, como otras naciones en América Latina, que en algún momento preferían regresar a esos elementos del conservadurismo porque pues lo que es antiguo ya está probado y lo nuevo resulta en ocasiones muy dañino por la condición experimental que llega a tener. Así es nuestra modernidad, contradictoria, esquizofrénica, de grandes proyectos económicos, legales, que de pronto se va a enfrentar a una sociedad tradicionalista, conservadora, que se opone
Y de ese conflicto tendrá que surgir un elemento más o menos que haga coexistir estos puntos de vista. La siguiente, por favor. En nuestro país el conservadurismo, pues, tiene que ver con el pensamiento católico. El catolicismo es una generalidad, pero, pues así como entre los caballos, entre los perros y los gatos, hay matices, hay tendencias, y el pensamiento católico tiene características o tendencias como el integralismo, el intransigentismo, el integrismo, los demócratas cristianos, el catolicismo liberal, a últimas fechas la teología de la liberación, y retomando este vínculo con el cristianismo, grupos protestantes como el neopentecostalismo en nuestros tiempos. El neopentecostalismo y el islam son las religiones que más están moviéndose hoy en día. La siguiente, por favor. En México pondríamos este tipo de brújula política, un país conservador, ¿sí? Donde, si ustedes observan, pues tenemos pocos grupos y pocos proyectos realmente de una derecha, ¿no? o un liberal, ¿sí? Que pudiera avanzar a esta conclusión que en otras sociedades occidentales, como Norteamérica, como las Europas, han podido llegar. Tampoco tenemos una izquierda, ahora mucho menos, tampoco tenemos una izquierda coherente, una izquierda que haya logrado desarrollar un proyecto sensato. Y sí tenemos varios grupos conservadores, varias derechas, por decirlo de alguna manera, que vale la pena entender. Tenemos una derecha tradicional, donde a veces colocamos a estos grupos que llamamos de ultraderecha, pero una ultraderecha a la mexicana, tropicalizada, una ultraderecha donde hay estos grupos que desde el siglo XIX, pasando por el conflicto cristero, se articulan en una perspectiva muy interesante de pensamiento religioso, y que es el catolicismo integral intransigente, y que han constituido a grupos como el Yunque, como los Tecos, como el Guía, como DIAC, como Provida, como muchas universidades privadas, y que nutren por lo general no solamente al PAN. La organización reservada de Yunque, que han explorado algunos periodistas como Álvaro Delgado o Edgar González Ruiz o Marcelo Ugarde. Si vemos el directorio, bueno, pues está en todas partes. Está en el PRI, está en el PRD, está en las empresas, y pues tiene una salud admirable y longeva. Las nuevas generaciones del Yunque pues están desarrollando sus estrategias, y si bien solucionan algunos problemas con la modernidad, el asunto de los dineros, en el pensamiento político siguen siendo integrales e integralistas. ¿Qué quiere decir eso? Que su proyecto político se encuentra en una sociedad de tipo teocrático, fundamentalista, donde ciertos principios que definen la identidad religiosa de la Iglesia Católica no están a discusión, y donde ese documento que el Papa Pío XII en algún momento exploró, el sílabus de los errores, que es del Papa Pío IX, hoy se mantiene con todas sus fuerzas. La Iglesia es antimoderna, y bueno, tiene su razón de serlo. Las religiones en su mayor parte lo son. La Iglesia Católica, a diferencia del cristianismo protestante, no ha hecho esas contribuciones a la modernidad. De hecho, insisto, España le trató de dar la vuelta a la modernidad con la Contrarreforma, y lo vemos en nuestra arquitectura todo el tiempo. Somos sociedades dispuestas a contemplar y a conservar. Tenemos una nueva derecha
Decíamos, el desarrollo de los grupos religiosos protestantes en nuestro país a últimas fechas ha resultado también muy interesante. El periodista Rodolfo Montes, por ejemplo, cuando escribe La Cruzada de Calderón, señala cómo el calderonismo se aproxima al neopentecostalismo, particularmente bajo esta denominación religiosa de Casa sobre la Roca, con este personaje, senadora hoy por Acción Nacional, Rosy Orozco, que bueno, también es muy dinámico, y que el neopentecostalismo y Casa sobre la Roca han tenido experiencias muy exitosas en Colombia, en Brasil y en Norteamérica. El neopentecostalismo es hoy esta teología de la prosperidad. Tenemos una derecha neoliberal, en algún momento representada también por el Partido Revolucionario Institucional, más vinculada a proyectos económicos. Hace un instante se refirió a Jorge Castañeda. Efectivamente, ¿no? Tenemos una élite política, una parte de la clase política que sigue en este proyecto de integrarnos más hacia la civilización occidental, a pesar de que, bueno, hay autores como Huntington que nos van a decir que nunca nos vamos a integrar, pero el proyecto se mantiene. Y también encontramos a una parte de Acción Nacional, a estos tecnócratas de últimos años, a los financieros, metidos a este proyecto, sobre todo que está muy en sintonía con la derecha neoliberal en el mundo, por ejemplo, con el Club de Roma, con la Comisión Trilateral, con el Fondo Monetario Internacional, con la Internacional Demócrata Cristiana, con el Club Bilderberg, etc. Tenemos un nacionalismo revolucionario que fue esta identidad que en algún momento el Partido Revolucionario Institucional desarrolló, pero que bien a bien no se sabe qué cosa es. Su fundador es un hindú, Manavendra Nath Roy. El nacionalismo revolucionario es una proyección ideológica del leninismo. Plutarco Elías Calles, cuando construye el partido oficial, el Partido Nacional Revolucionario, en algún sentido es una mezcla muy interesante de los nacionalismos modernos de su época, pero que el PRI también a lo largo de su periodo como partido hegemónico fue matizando y graduando al contexto mexicano, sobre todo a este conservadurismo, porque bueno, pues a Calles le toca enfrentarse con la iglesia, ¿no? Por ese nacionalismo revolucionario. Y lo que tiene que hacer es pactar. El modus vivendi, la guerra cristera, significó el hecho de que el Estado mexicano aprendiera a coexistir no solamente con la iglesia, sino con una sociedad tradicional y conservadora que no siempre está muy a favor de la modernización. Un nacionalismo justicialista que es parte de estos conservadores de izquierda, de esta teología de la liberación. Lo ponemos en la izquierda, pero lo ponemos dentro del margen del conservadurismo, porque no siempre esa izquierda de la que nosotros hablamos en México rechaza el conservadurismo. Es una izquierda bastante tradicionalista. López Obrador, algunos grupos que se integran al PRD después, tienen un conservadurismo que matiza también su actuación política. Sí, López Obrador se ha integrado ahora más a ciertos grupos de teología de la liberación, ya no discute algunos elementos que ciertos grupos progresistas que estaban con él le exigían. Hoy Morena, López Obrador ya no van a hablar más de los anticonceptivos, de sociedades de convivencia, de medidas de control natal, porque en efecto, ¿no? Ahí está la experiencia de Marcelo, te metes con esos temas y estás vetado para siempre, y ya no te peleas con la iglesia. Los otros grupos más conservadores decidieron acercarse al poder, decidieron acercarse a la presidencia. En el caso de los chuchos, el caso de ese PRD, que finalmente se ha quedado hueco, pero que está integrado al centro del sistema político. La siguiente, por favor.
La derecha tradicional, entonces, decíamos, está expresada en estos grupos de la ultraderecha. El Yunque nace en un momento en el que hay un consenso fascista a nivel global. Aunque la Iglesia Católica no tiene una responsabilidad históricamente directa en el desarrollo de los nazismos, de los fascismos y de las derechas europeas, accidentalmente contribuyó a su justo desarrollo. Sí, la Iglesia no tiene la culpa de Hitler, pero hizo un concordato con él. No tiene la culpa de Mussolini, pero hizo un concordato con él. Y de otras derechas, ¿no? Por ejemplo, los Ustachi en Austria, en Hungría, y otros grupos de derecha extrema que eran católicos. Bueno, no tiene la culpa directamente, pero contribuyó el catolicismo tradicional a que estos grupos siguieran. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la derecha norteamericana rescata algunos de estos grupos para luchar contra el comunismo. Muchos de estos personajes que habían colaborado con las extremas derechas se volvieron anticomunistas pro-estadounidenses. Particularmente hay un hecho fundamental: la invasión a Pearl Harbor por parte de Japón. A partir de los años 40 hay un cambio impresionante en la geopolítica latinoamericana debido a los Estados Unidos. El sinarquismo, que en algún momento hablarán un poco más de él, que era abiertamente anti-yanqui, que era abiertamente profascista, pronazi, desaparece y se integra poco a poco a esta coalición en la cual hay que apoyar a las democracias, hay que apoyar a los aliados y hay que apoyar a Estados Unidos. Por esa razón también Norteamérica en los años 60 y 70 apoyará algunas dictaduras de derecha. La siguiente, por favor. La derecha liberal, de la que ya hemos hablado, es una derecha que, si bien tiene algunos elementos religiosos del conservadurismo, es un conservadurismo modernizador. Estas contradicciones también existen. Se puede ser conservador y modernizador, sí, pero también vamos a encontrarnos con que esta derecha no en muchas ocasiones va a respetar ni va a estar de acuerdo con esta geopolítica religiosa de la que hemos hablado. La siguiente, por favor. La nueva derecha, el neopentecostalismo, casa sobre la roca, de la cual también habíamos señalado algunos elementos. Sí, la siguiente. La derecha neoliberal. La siguiente, por favor. El nacionalismo justicialista, que es más a esta izquierda. La siguiente. El PRI. Y, por favor, la siguiente. Aquí nos encontramos con algunos de los grupos, y aquí entramos a las facciones, que bueno, el doctor Smith ya ha hecho este trabajo, pero no habíamos retomado, para entender cómo se encuentran estos elementos en los partidos políticos. Este es un texto ya un poco viejo, los años 90, pero tenemos igual nuestras derechas y nuestras izquierdas en el partido o en la coalición revolucionaria que triunfa y que domina el poder en México de los 20 a los 90. Ahí pueden ustedes observar cómo ciertas facciones políticas fueron a la izquierda o a la derecha y se reprodujeron conforme el tiempo. Hoy los ejes que tiene el PRI, el grupo Atlacomulco, el grupo Hidalgo y el grupo Beltrones, bueno, están en estas posiciones también. El grupo Atlacomulco pues es una evolución del alemanismo, el grupo Hidalgo es una visión, es una evolución de este avilacamachismo, de esta derecha priista tradicional, ¿sí? Y bueno, don Beltrones pues es muy aparte, ¿no? La siguiente, por favor. En Acción Nacional nos encontramos con estas derechas, ¿no? Si es que alguien entiende este juego, si no,
le pueden decir a sus niños que se los expliquen, donde vemos que precisamente Acción Nacional no es solamente esa ultraderecha, es cierto, está el Yunque, cuenta mucho, pero también hay otros grupos políticos que se han ido integrando a estas derechas. Hay una palabra nueva, recientemente, es un tema, el transfugismo político. Los partidos políticos han crecido importando cuadros del PRI. El PRI se volvió la matriz de los partidos políticos. Entonces hoy nos gobiernan priistas de todos los partidos políticos. Los priistas que están en el PAN son también una derecha liberal, una derecha moderna, pero que coexisten con esa ultraderecha bajo la cual el PAN se desarrolló. Aquí, hago un comercial, este personaje también de este estado, Manuel Gómez Morín, es un texto que se queda por acá, a quien le interese, o se pueden pedir a las personas que organizaron el evento, algunos, si no lo pueden bajar de internet. Y Gómez Morín, por ejemplo, que también es un mitologema, no es un mito, perteneció al Yunque o no perteneció al Yunque, perteneció a la U, a la Espíritu Santo, fue callista, no fue callista. La cosa es que Gómez Morín se quedó como Joaquín de Fiore, ¿no? O sea, ni con unos ni con otros. Siempre la ultraderecha lo acusaba de callista y los periodistas pues nunca le dieron chamba, ¿no? Tú eres del Yunque, todavía no existía el Yunque, pero tú eres de esa derecha, tú eres de los cristeros. Gómez Morín es una persona que hay que estudiar, es un modernizador conservador. Entonces, bueno, ahí vale la pena meterse con él. Ciertamente, pues tenía que coexistir con algunos grupos, con los perdedores de la Revolución Mexicana y muchos de los grupos católicos intransigentes que eran nazis y que tenían bastantes relaciones con el fascismo, pero que han ido evolucionando, ¿no? Hoy los ejes que tiene Acción Nacional, el maderismo, el corderismo, tienen ambos vínculos con el Yunque y con el PRI. Hoy domina el eje maderista, muy apegado a un expriista, o blanco también, Rafael Moreno Valle, que pertenecía a la rama del avilacamachismo y que pues tiene su proyecto. Hoy el PAN dice que va solo, pero pues no va solo, ya probaron una receta que es infalible, todos contra el PRI, y es una alianza muy pragmática, aparentemente sin ideología, aparentemente porque es una alianza de derecha. El PRD que pacta con el PAN es que es de derecha. El PAN que admite priista es de derecha. Ya empanícenos un poquito. Bien, la siguiente, por favor. Este cuadro es de Macario Schettino. Aquí también hay, perdón por algunos datos que no se me van. Macario Schettino, este es un ensayo también de esos años. Paisajes del Nuevo Régimen, hoy acaba de presentar otro texto, no sé si finalmente ya lo resolvió, luego sacó 100 años de confusión y ahora es otro, ¿no? 200 años de no sé qué, quizá ya lo entendió. Pero este cuadro es muy interesante para la época. Perdón si no alcanzo a describir algunas de las siglas, pero creo que sí se entienden cuáles son esos grupos que están por ahí, ¿no? También es un trabajo a veces para el politólogo y para las personas, no podemos decir todos los secretos como los magos. Por ahí está Diego Fernández de Ceballos, Miguel de la Madrid Hurtado, la Iglesia Católica Democrática, Felipe Calderón Hinojosa, el grupo Guanajuato, Fox, el Ejército, yo puse a los metrosexuales, alguien puso ya el Ejército, el Consejo Episcopal Mexicano, en el populismo o estatismo, que el populismo lo usan todos, no es necesariamente la izquierda. Vamos a encontrar a López Obrador, vamos a encontrar a Cuauhtémoc Cárdenas, a Rosario Robles, a la CNC. En la socialdemocracia encontramos por ahí algo que se llamaba en esa época la Unión Nacional del Trabajo, a la izquierda socialdemócrata, pero vemos que ese cuadro de liberalismo y mercado, que aparentemente es hoy el de las civilizaciones o el que tiene más éxito con las democracias liberales, pues está vacío. O sea que aquí el único que podría llevarnos a ese proyecto en esos años sería Carlos Slim, o sea, tiene todo ese señor, hasta ahí está solo. La siguiente, por favor. Nuestra relación con la modernidad pues es bastante complicada, ¿no? Octavio Paz,
También hacía esta comparación, a veces dolorosa, a veces muy idealista, entre México y Estados Unidos, y en efecto, pues observaba que nuestra modernidad no puede ser como la norteamericana. Cada país tiene que pagar el costo de su modernidad. Modernizarse quiere decir despellejarse y tratar de seguir vivo. Es un proceso doloroso, donde las sociedades van a despertar sus anhelos más tradicionales para defenderse de esa modernidad, ¿no? En la arquitectura nosotros a veces queremos conservar, pero ya no se puede, ¿no? Conservar lo viejo a veces resulta muy difícil. En la arquitectura eso se ve de manera muy constante. Bueno, ¿cuándo hay que destruir y cuándo hay que innovar? Gran pregunta para las sociedades. La siguiente, por favor. Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín están hablando de ese proyecto de integrarnos más, ¿sí? A la visión demócrata, liberal, occidentalista norteamericana. Jorge Castañeda también representa estos tránsfugas, ¿no?, que vienen desde la izquierda y que hoy son neoliberales. Si alguien lee su texto México hoy o mañana, también es muy interesante. Verán cómo señala por qué le cuesta tanto trabajo a nuestro país modernizarse y algunas de las políticas que serían las ideales para generar esta modernización. El mercado es lo que más nos moderniza, pero también el mercado tiene el efecto de generarnos una metástasis cultural. Comer hamburguesas, usar computadoras y carros nuevos no nos hace modernos. La siguiente, por favor. Este autor, que a bastantes les irritaba por sus ideas sobre México, es un racista, es un personaje consumado que quizá se le debe a él la construcción del muro y todas estas cosas. Bueno, dice, México no se va a modernizar, es una sociedad esquizofrénica, desgarrada. Por allá, por el 2600, a lo mejor logra ser más occidental, pero explica algunas de estas razones culturales. A veces no nos gusta vernos a nosotros mismos. Los análisis que hacemos de mexicanidad son muy románticos, muy nacionalistas. A veces hay que ver el país como si fuera un extranjero. Y precisamente Huntington, en un texto muy viejo que escribe, en los años 60, perdón, ya no es de los 60, no sé decir eso, un texto ya con algunos años, pues, el orden político de las sociedades en cambio, tiempo después el choque de civilizaciones y finalmente quiénes somos, tiene un análisis muy peculiar sobre México. En efecto, nuestro país es la punta de lanza de la cultura occidental hacia Latinoamérica. Juega una posición geográfica y geopolítica muy importante, pero al mismo tiempo por eso es una condición bastante esquizofrénica. La siguiente, por favor. Termino con este autor, John Gray, un conservador británico que llama a observar el conservadurismo de una manera ya no tan negativa. Se puede ser conservador y vivir bien. O sea, ya no nos preocupemos, mexicanos, no hay necesidad de ser así tan modernos. Podemos valorar nuestro conservadurismo. Pero hay de conservadurismos a conservadurismos. Él es un conservador racional, un conservador escéptico. Conservar también es tener buen gusto. No siempre el conservador está mal. A veces hay cosas que vale la pena conservar y hay que ajustarlas al tiempo. Las religiones van a existir. Las ideologías van a existir y surgen nuevas. El hombre, la sociedad, va a tener muchísimos de las pasiones y de los intereses que lo han dominado siempre. No perdamos el sentido común, que es algo que en muchas ocasiones los fundamentalismos y los radicalismos nos extravían. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego Velázquez.